Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor. Esta se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, desde el versículo 4 en adelante. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otra diversidad de géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas, pero en todas estas cosas pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartido en cada uno en particular como Él quiere. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones, queridos hermanos y hermanas. Hoy día quiero hablar acerca de los dones espirituales. Los dones espirituales, queridos hermanos, se refieren a las manifestaciones sobrenaturales que vienen como dones del Espíritu Santo, operando por medio de los creyentes de todos nosotros para el bien de todos. Que el Señor nos ayude. Las manifestaciones espirituales se dan, hermanos queridos, solamente por la voluntad del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude y nos aumente la fe. Hay 9 dones espirituales, lo que hemos leído en este día. El primer don, cierto, espiritual es la palabra de sabiduría. Es una declaración sabia mediante la obra del Espíritu Santo. Se puede aplicar a la revelación de la palabra del Señor o a la sabiduría del Espíritu en una situación o un problema específico. Dice su palabra como ejemplo en Hechos 6:10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, refiriéndose a Esteban cuando le llevaron, cierto, para apedrearle. Él les hablaba con una sabiduría que ellos no podían resistir, porque y calaba profundamente los corazones de aquellos que apedreaban a Esteban. El Señor tenga misericordia y nos ayude. También está la palabra de ciencia o de conocimiento, querido hermano. Es una declaración inspirada por el Espíritu Santo que revela conocimiento de personas, circunstancias o verdades bíblicas. Nosotros recordamos el caso, cierto, de Ananías y Zafira en Hechos 5, versículo 1, donde Pedro, ¿cierto?, lleno del Espíritu Santo, lleno de palabra de ciencia, descubre lo que había hecho Ananías y Zafira, de haber vendido la propiedad por un tanto de dinero, pero ellos habían sustraído de lo que habían prometido al Señor. ¿Quién se lo reveló a Pedro? Fue el Espíritu Santo a través del don de ciencia o de conocimiento. El Señor nos aumente la fe y la confianza. También tenemos el don de fe, queridos hermanos, pero no es la fe salvadora, porque todos nosotros tenemos fe de que somos salvos por gracia y misericordia a través de Jesucristo, sino que esta es una fe sobrenatural, es especial, impartida por el Espíritu Santo, que capacita a los creyentes para que crean que Dios puede hacer todas las cosas extraordinarias y muchos milagros. Dice su palabra en 1 Corintios 13:2. Si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Se refiere a esta fe que obra milagros a través del Espíritu Santo. Recordemos que, queridos hermanos,
Dios se sujeta solamente a nuestra fe. Si nosotros tenemos fe, vemos el poder y la gloria de Dios revelada en nosotros, haciendo prodigios y milagros. También están los dones de sanidades, queridos hermanos, que se dan a la iglesia para restaurar la salud física, queridos hermanos, a través de obras sobrenaturales. ¿Cuántas veces hemos visto que hermanos y hermanas de nuestras congregaciones dicen, estaba enfermo y los médicos me desahuciaron? Y Dios mandó a un hombre, a un siervo suyo, o fui a la iglesia y me colocaron las manos y en ese instante Dios me dio la sanidad. Y yo que estaba desahuciado, han pasado muchos años y todavía sigo con vida. Es algo que todos nosotros hemos experimentado, querido hermano, y de alguna forma también nosotros hemos sido testigos de esto en nuestra propia vida, cuando Dios ha obrado milagros poderosos en nosotros, dando sanidad a nosotros y a nuestra familia. Dice la palabra en Hechos capítulo 3 versículo 6. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y andando, y se puso en pie, y estaba saltando y alabando a Dios. Que el Señor nos ayude. Cuando, cierto, va Pedro y Juan al templo a orar, y encuentran a este hombre en la puerta hermosa, un hombre cojo de nacimiento, y Dios obra un milagro de sanidad. El Señor nos ayude. También tenemos, hermanos, como dones espirituales, los dones de hacer milagros. Son actos de poder maravilloso, sobrenatural, que alteran el curso normal de la naturaleza, querido hermano. ¿Cuántas veces cuando han habido sequía hemos orado por lluvia y Dios ha mandado la lluvia para poder, cierto, que la tierra produzca sus frutos para poder tener el sustento? El Señor nos aumente la fe y la confianza. ¿Cuántas veces, hermanos, no teniendo nada, Dios, hemos orado por un milagro y Dios ha provisto para nosotros? El Señor nos aumente la fe. Dice su palabra, y estos milagros, queridos hermanos, están vigentes hoy día. Este don está actuando poderosamente en nuestros tiempos. No es algo de la historia, es algo real y algo, ¿cierto?, que está vigente hoy día en todos nosotros y para toda la iglesia. Dice en Hechos 4:30, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. El Señor nos aumente la fe a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Dios extiende su mano para que se hagan milagros poderosos y maravillosos para todos los que lo necesitan. Ayúdenos el Señor. También tenemos el don de profecía, queridos hermanos. Ahora nosotros debemos entender de que la profecía no es un ministerio, no podemos decir el ministerio profético. No, eso fue de los tiempos del Antiguo Testamento. Los grandes profetas, ¿cierto?, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y cuantos otros más profetas. Ellos tenían el ministerio profético. En este tiempo, en la iglesia, ¿cierto?, que estamos viviendo por la gracia, está el don, ¿cierto?, de profecía. El Señor nos ayude, que Dios revela cosas a la iglesia, pero no es algo que esté siempre el don de profecía, ¿cierto?, actuando todos los días y en cada instante en los hermanos que tienen esta bendición de parte del Señor, sino que es en el momento que Dios quiere hablar a la iglesia. Dice en Hechos 2:7, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Que el Señor nos ayude. El don de profecía está actualmente actuando, queridos hermanos, en la iglesia. Dios no ha dejado la iglesia sin profecía a través del Espíritu Santo. También tenemos el don de discernimiento de espíritu. El Señor nos ayude.
Es un don que a través de este don, ¿cierto? Que viene de parte del Espíritu Santo, da la facultad para discernir y juzgar debidamente las profecías, hermanos, y distinguir realmente si son mensajes de Dios o no. El Señor nos ayude. Dice su palabra en 1 de Juan 4, 1 al 2. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Que el Señor nos ayude. Entonces también, hermanos, que debemos de entender y de comprender que hay espíritu de discernimiento. El Señor nos aumente la fe y nos aumente la confianza. También tenemos, queridos hermanos, los dones de géneros de lenguas. Ayúdenos el Señor. Este don se manifiesta a través de facultades, de una facultad espiritual dada por Dios a través de su Espíritu Santo, ya para poder, hermanos, hablar en lenguas humanas y lenguas vivas, ¿cierto? O lenguas desconocidas, hermanos, creo, para nosotros. Que el Señor tenga misericordia. Este don también hoy día está vigente, los hermanos, que Dios tiene esta bendición para su vida de hablar en lenguas. Pero importante lo que dice su palabra en 1 Corintios 14, 2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Y aunque por el Espíritu habla misterios. El Señor nos ayude. Cuando un hermano habla en lenguas, querido hermano, no está hablando para edificar la iglesia, sino que habla, ¿cierto?, para su propia edificación y habla para Dios. El Señor nos aumente la fe y la confianza. Por eso es importante, queridos hermanos, aunque se hable en misterio a través de los dones de lengua, es importante el don, ¿cierto? El noveno don que nos habla hoy día la palabra del Señor, que es el don de interpretación de lenguas. Que el Señor nos ayude. Este don, queridos hermanos, que es por el Espíritu, faculta, ¿cierto?, a todas las personas que lo tienen para comprender y comunicar el significado de un mensaje en lenguas. El Señor nos aumente la fe. Recuerdo, queridos hermanos, que muchos años atrás había hermanos que hablaban en lengua, hermanas que hablaban en lengua, y había un hermano y una hermana que por el Espíritu interpretaba cuando el hermano o la hermana hablaba en lengua, y de esa forma se edificaba la iglesia. Pero si no hay interpretación de lenguas, queridos hermanos, la lengua que se habla es para la edificación del mismo profeta. Pero si hay interpretación de lengua, ese don es para la edificación del pueblo, para la edificación de la iglesia. Dice 1 Corintios 14, 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. El Señor nos ayude. Queridos hermanos, estos son los dones espirituales que nos relata la palabra del Señor en este texto. Hay muchas creencias, doctrinas, hermanos, que están erradas diciendo de que los dones espirituales no son para este tiempo. Y el Señor tenga misericordia, porque nosotros podemos dar testimonio de que sí, los dones espirituales están actuando hoy día en la iglesia. Nosotros somos testigos y hemos sido beneficiados con estos dones espirituales y estas sanidades divinas que Dios tiene para nosotros. Que Dios nos aumente la fe, querido hermano, y nos aumente la confianza y podamos buscar y anhelar los dones espirituales para la iglesia. Oramos. Padre amoroso, le damos gracias porque usted es bueno y también nos ha mandado su Espíritu Santo para consolarnos, para ayudarnos y para fortalecernos y a través de los dones del Espíritu Santo también edificar su iglesia. Ayúdenos a anhelar y buscar con intimidad, con dedicación, con santidad los dones espirituales para trabajarlos en tu obra, Señor Jesucristo, porque un día también tenemos que dar cuenta
cuenta de lo que, Padre eterno, usted nos entregó para el servicio en tu obra. Bendiga este su mensaje en nuestros corazones. Se lo suplicamos en la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y en todo lo que coloque mano esta semana sea de gran bendición.